confió bastantemente en Dios, ¿verdad? Fue un ser humano, sufrió, padeció, pero él sabía en quién confiar. Sabía que él podía haber sido, pudo tener muchas pruebas, muchas luchas, pero aprendamos cómo orar. Aprendamos de él, cómo oraba con esa libertad, ese amor, esa decisión, esa confianza depositada en el Señor. Entonces, en el Salmo 5, si ya lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. ¿Sí? Dice: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y mi mano no morará en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, en la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en los que dicen. Destrucción son sus extrañas, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjate en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como a un escudo lo rodeas de tu favor. Fíjense aquí qué promesa, qué bonito dice aquí que él, a los que él bendice, él los rodea de su favor, como un escudo. En una parte de la palabra dice que él manda a sus ángeles, ¿verdad?, a que campen alrededor de nosotros para cuidar a sus hijos. Pero ¿qué dice del enemigo? Serán destruidos. Y aquellas personas que intrigosas, que dicen cosas falsas, cosas dicen que se han enredado ellos mismos por su misma lengua. Ellos nos caigan por lo que ellos mismos desean, ¿verdad? Que Dios, y eso es lo que Dios dice, lo que Dios nos habla aquí. Él puede hacer eso, hermanos. Él dijo: yo puedo destruir sus almas y echarlas al infierno. Amén. Es el Dios que debemos, por eso Dios debemos de amarle, pero también temerle, ¿verdad? Y aquí vamos a leer un poquito de esto. Dice: estos salmos son para cuando uno se enfrenta a perseguidores sanguinarios y mentirosos. Y el salmo termina expresando la seguridad que disfrutan los fieles. Es una oración para que los fieles, al contrario de los malvados, siempre se regocijen en el Señor y sepan que Él cuida y protege. Es nuestro Dios. Él nos cuida, nos protege. A los que confiamos en Él nos regocijamos en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestros defectos personales. En Él podemos decirle: Señor, aquí estoy, Padre. Yo tengo esa sinceridad, tengo ese deseo. Señor, yo quiero que me liberes de lo que me está pasando. Sea lucha emocional, sea enfermedad, sea lo que sea, algún problema de la comunidad, problemas de aquí, problemas de allá. En Él podemos confiar. Señor, libérame, quítame esta persona, quítame aquel enemigo, quítame mi principal enemigo, que es de Satanás, que no me deja avanzar, que no me deja caminar en tu presencia. Yo creo que cuando entre más conocemos a Cristo, nos vamos dando cuenta en qué estamos fallando y cuál es nuestra debilidad, cuáles son las situaciones, porque el mismo Espíritu nos hace ver dónde está nuestra falla. Y debemos decirle: Señor, así como David, Señor, yo confío en ti, Señor, que tú me puedes. Si es el enemigo, apártame, Señor, guárdame, protégeme, porque estoy siendo tribulado, estoy en pensamientos negativos, Señor, muchas cosas que vienen a nuestra vida. No podemos esconder, hermanos, que eso no sucede. Al que no le pasen cosas raras en su vida, cosas, vamos a decir, sus pensamientos, cosas así, es que no es humano.
Al ser humano, aunque sea cristiano, va a batallar. Va a batallar. No puede decir, a mí no me pasa nada. Entonces no sería ser humano. Toda persona batalla. Toda persona tiene sus propias pruebas, tiene sus propias luchas. Aquí dice que el enemigo, caigan los enemigos. Entonces, confiemos en Dios y agradecemos que Él es nuestro Dios, y que puede salvarnos y liberarnos hasta de nosotros mismos. Amén. Entonces ahora vamos a cantar. Vamos a ir a la alabanza, vamos a orar y luego la alabanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha guiado hasta aquí, también hoy, Señor, gracias. También doy gracias por cada persona que llegaron, por cada alma, Señor, que está aquí reunida. Gracias por ellos, Señor, y por los que no llegaron. Señor, ayúdanos a entender, Padre, como lo hizo con nosotros, Señor, cuando fuimos rebeldes, muchos años, y usted ahí estaba, Dios, con paciencia, hasta que llegó el momento, dijo usted, y basta, fuimos salvos, Señor, no porque fuéramos buenos o inteligentes, por su gracia infinita, Padre, usted nos llamó, y ahora aquí estamos. Lo mismo pedimos que esto suceda, Señor, las personas que le hemos llegado su invitación, a las personas que hemos evangelizado el martes, Señor, que ellos se den cuenta, Señor, que en su palabra está la verdad, que su palabra no miente, y que el mundo está lleno de mentiras y engaños, Señor. Le pedimos por estas familias, esas personas que hemos invitado, y Señor, pues también le pedimos que bendiga el trabajo de hoy, lo que es la lectura, la alabanza, la meditación de la palabra que trae el hermano, que lo ayude, Señor, para que Él tenga esa facilidad de palabra para exponerla, Señor, y que nos entendamos cada día más, crezcamos juntos en un conocimiento pleno de sus palabras, Señor. Le pido pues, Señor, que bendiga este servicio en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a cantar, hermanos. Vamos a ir a la alabanza, unos himnarios, y vamos a ir a cantar. Vamos a cantarle ahora a nuestro Señor. Estas alabanzas, que cada una son bíblicas, Señor. Todas estas alabanzas que cantamos son bíblicas. Están pues versos inspirados de la Biblia. Entonces vamos a cantarlos. Esta vez vamos a empezar cantando el 152. 152. Se llama Jesús es la roca. Jesús es la roca de nuestra salvación. Es una roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. ¿Sí? ¿Lo tienen? Cantamos. Jesús es la roca de mi salvación. Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte y mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición, que lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz, me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz se nos da, aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad, mas hoy Jesucristo me dio libertad.
número 63. O amor de Dios. Dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Fíjense lo que dice, con amor eterno. No un amor de 2 horas o lo que vives en la tierra. No dice eterno. Hasta la eternidad Dios nos ama. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios, Él promete esas cosas. Nosotros debemos de creer en Él, seguir sus pasos, y eso será hecho por su gracia y misericordia. Entonces, cantamos, hermano. ¿Entienden? Ese radar. Amén. Vamos a cantar el 434. 434. Victoria en Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira Juan 5:4. Nuestra fe vence al mundo. ¿Verdad? ¿Lo vamos a cantar, hermanos? ¿Sí? ¿Quieren? 434. Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada
concedió cuando por mí murió. Oí que el amor tierno que salvó a los enfermos, a los pocos los mandó correr, al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedía a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Justo me comprobé con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay naciones de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero oír mi canto al grupo sacro santo, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Justo me comprobé con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Vamos a cantar el último. Alabad al gran rey, número 20. Número 20, hermanos. Alabad al gran rey. ¿Qué dice la palabra? El rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y que a él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y los que estén abajo. Y en aquel momento que habla la palabra, el día de juicio, aquellos que no quisieron, pues ahí tendrán que doblar su rodilla. Amén. Y será muy tarde si no reciben a Cristo. Demasiado tarde. En ese momento ya no habrá oportunidad. Ahí se quedarán. ¿En dónde dice la palabra? En el fuego eterno. De eso queremos huir, hermano. Todo se trata de creer en Cristo, de huir del enemigo, de huir de aquel tormento que Dios dice en su palabra. Huyamos de eso. ¿Cómo se huye de eso? Creyendo en Cristo, aceptándole. Y aparte de que aceptar a Cristo, leer su palabra en los hogares, tener esa sana costumbre de leer la Biblia en familia, hacernos a la idea de que el alimento espiritual está en nuestro hogar, pero si no te lo pones, no lo lees, de nada te aprovecha. Necesitamos hacer esa costumbre sana de leer la Biblia en familia y también cada quien de persona llevar un estudio particular. Hermanos, yo hace algunos años que empezamos en eso y creo que nos ha servido demasiado, nos ha ayudado a seguir fervientes en su palabra, para no enfriarnos, hermanos, porque de una semana es larga, necesitamos alimentarnos de su palabra. Entonces vamos a cantarle alabado al gran rey, pues al gran rey, a quien nos escucha. Número 20, ¿lo tienen? Bueno, cantamos. Con gran regocijo tribute honor al Rey soberano, el buen Salvador, invisible es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran
ya no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorarle su Rey, que es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, que golpe la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorarle su Rey, que es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, que todos velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor, con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorarle su Rey, que es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este día que podemos congregarnos una vez más. Y vamos a seguir, hermanos, con la predicación en el libro de San Juan capítulo 3. Pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que en este día inician ya con el periodo vacacional de Semana Santa. Amén. Recordemos que para muchas personas solamente esta época del año es cuando tienen ese deseo de asistir a la iglesia, ¿verdad? Una tradición romana, el catolicismo romano, que se impuso, ¿verdad?, a la iglesia católica romana, y que de alguna manera pues muchas iglesias evangélicas han adoptado. Sabemos que en esta época, en esta semana, se realiza un programa especial para recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de Cristo. Sin embargo, entendemos que esto es algo que debemos tener presente siempre. No se trata solamente de una semana o de unos cuantos días al año, ¿verdad? Sino que es algo que todo verdadero creyente debe tener presente a lo largo de su vida. Que Cristo un día murió y resucitó, y por medio de ello tenemos esperanza. Esto es algo real, es algo cotidiano, ¿verdad?, con lo cual nosotros vivimos enfocados. ¿Por qué? Porque sabemos que un día le veremos cara a cara. Pues en esta semana muchas personas que en todo el año no se paran en la iglesia, ¿verdad?, que en todo el año nunca consideran a Dios, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones, pues este año como que son invadidos por cierto fervor religioso, y van a misa y pues no sé, ¿verdad?, participan de los programas especiales de Semana Santa, pero ya nada más se acaba este periodo y vuelven a lo mismo, ¿verdad? Es una religiosidad, una tradición, pero nosotros vivimos a Cristo crucificado, resucitado, pero como una experiencia real en nuestro día a día. Amén. ¿Y cómo nos encontramos con Cristo, hermanos? A través de las Escrituras. Amén. Bueno, San Juan capítulo 3, versículos 9 al 15. Amén. San Juan 3, versículos 9 al 15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo, hermanos, y enseguida vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas.
En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos pidiendo tu gracia, tu favor para predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad a través de estos pasajes. Que nos concedas tu favor, Señor, para exponer con claridad, con sencillez, que podamos ser edificados a través de ella, comprender cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas y de esta manera, Señor, ser capacitados y animados a seguir adelante al saber que nuestra esperanza está puesta en Cristo, que a nadie más podemos ir sino solamente a Él, y que este día en el Señor nos hemos reunidos para congregarnos, para escuchar tu palabra y que de esta manera seamos bendecidos. Oramos, Señor, para pedir que tú nos guíes y pedimos que seas tú usándonos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, a lo largo de este libro hemos visto, ¿verdad?, cómo el apóstol Juan ha narrado el testimonio que él vivió de primera mano durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 1, veíamos el encuentro de Jesús con Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista fue el medio usado por Dios para abrir el camino para la predicación de Cristo. Jesucristo hace su aparición en la historia como el Mesías profetizado y de esta manera inicia su ministerio de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora en el versículo 3, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 2 veíamos cómo Jesús empieza llamando a sus primeros discípulos. Entendíamos que estos son llamados y elegidos según la soberana voluntad de Dios y que su gracia, ¿verdad?, es lo que los atrae al Mesías profetizado. Ahora en el capítulo 3, el apóstol Juan describe el encuentro de Jesucristo con un fariseo, no cualquier fariseo, uno prominente, un maestro, ¿verdad?, que enseñaba a otros acerca de la ley y del Dios, pues que por tradición, por medio de los escritos ellos habían conocido. Sin embargo, de manera sorprendente vemos que este hombre, a pesar de estar muy estudiado y letrado en la palabra de Dios, pues no conocía verdaderamente a Dios. Jesucristo le expone la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y continuando con este encuentro, ahora en el versículo 9. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser esto? Cuando Jesús le revela que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesucristo expone la necesidad de recibir un nuevo corazón. Un corazón, ¿verdad?, que proviene de lo alto, el milagro de la regeneración operado por el Espíritu Santo, cuando el viejo corazón de piedra que está aferrado al pecado, que está muerto en sus delitos y pecados, recibe vida para tener una relación con Dios. Este es un regalo, ¿verdad?, que Dios otorga de manera soberana a los que Él elige y es un milagro que viene del cielo. El hombre no puede participar en esto. No es por obras para que nadie se gloríe, tampoco es por decisión humana. Si un día nosotros elegimos venir a Cristo, es porque previamente Él ha puesto esa disposición en nuestro corazón. Amén. Si un día nosotros tuvimos fe en Jesucristo, es porque la fe es un regalo que nos ha sido dado de parte de Dios. El hombre natural, ¿verdad?, no desea a Dios. Amén. Entonces este hombre viene a Jesús de noche y Jesús le revela sobre la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo.
Cuando este hombre recibe esta revelación, él no comprende, él está pensando en el plano físico, en el plano material. Cuando él expone, ¿verdad?, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Acaso podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? En el versículo 4, entonces Jesús le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendía lo que Dios le estaba revelando. Nicodemo estaba pensando solamente en el plano material. ¿Por qué? Porque él estaba completamente muerto hacia las verdades espirituales. Amén. Entonces en el 9, después de que Jesús le revela, ¿verdad?, que este nuevo nacimiento es operado por el Espíritu Santo, en el 9 Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser esto? Esta fue la respuesta inmediata de Nicodemo ante la necesidad imprescindible, ¿verdad?, de nacer de nuevo. Pero lo que parece que no puede ser es que Nicodemo, siendo un maestro, no conozca algo tan básico para estar con el Dios que él enseña. Esto es lo que no debe ser, pero que a menudo sucede, y por esta razón Jesús lo confronta para humillarle y hacerle entrar en el camino de la salvación. Amén. Probablemente Nicodemo estaba lleno de orgullo, cegado por su conocimiento. Él había estudiado a los profetas, él sabía la ley de Moisés. Al mismo tiempo, al ser fariseo, pues él se esmeraba por vivir una vida moral y perfecta. Amén. Él se consideraba mucho mejor que todos los demás, que sus compatriotas. Ante esto, ¿verdad?, ante el orgullo que puede provenir del conocimiento, pues Jesús lo confronta con la idea de humillarlo, y en otras palabras le está diciendo: en verdad tú no sabes nada. Hay conocimiento que mata, y esa es la sabiduría que proviene del mundo, que solamente acumula, ¿verdad?, conocimiento en nuestra mente, pero que verdaderamente no nos dirige a Cristo. Amén. Entonces Jesús se encuentra con él y le dice: ¿cómo tú, siendo maestro, no conoces esto? Pues un maestro ignorante sobre las cosas divinas. Era religioso y enseñaba en el templo, pero al mismo tiempo no sabía verdaderamente lo que estaba enseñando. Amén. No era experto en su materia. Y esto me recordó un reciente caso en Honduras de una maestra de inglés que no sabía inglés. Daba clases de inglés, ¿verdad?, y acreditaba la materia de inglés a sus alumnos, pero cuando le pusieron examen a ella, cuando revisaron sus papeles, pues la señora no sabía inglés. ¿Y se imaginan el resultado o el efecto sobre los estudiantes? Pues totalmente reprobados, ¿verdad? Pero más terrible aún es que haya personas ocupando un púlpito, predicando y enseñando de Dios, pero que en realidad no conocen a Dios. Amén. Esto es una tragedia en muchas iglesias en nuestro tiempo y a lo largo, ¿verdad?, de todos los años en la historia. Sin embargo, pues nosotros sabemos que Dios usa su palabra para cumplir sus propósitos. El éxito, el resultado no depende de quién predica, sino de lo que se predica. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, ¿verdad?, incluso hasta por los inconversos, pues la palabra tiene poder, porque no proviene del hombre, sino de Dios. Y siempre es usada para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Fíjense, vamos a citar a los padres de la iglesia. San Agustín, hablando de esta situación, dice: y creemos que el Señor quiso insultar a ese maestro de Israel. Quería en realidad que naciese del Espíritu, porque ninguno nace del Espíritu si no es humilde, en atención a que la humildad es la que nos hace nacer del Espíritu. Mas Nicodemo, enorgullecido con su magisterio, se creía a sí mismo persona de importancia porque era doctor de los judíos. Mas el Señor le hace bajar de su soberbia para que pueda nacer del Espíritu. Cuando Dios nos quiere salvar, ¿qué es una de las cosas que primeramente hace? Bajarnos de nuestro pedestal. Dios nos aterriza, ¿verdad? Atacando nuestro orgullo. Nos muestra nuestra verdadera realidad. Cuando a veces andamos por esta vida pensando que somos algo, cuando en realidad no somos nada.
creyéndonos superiores o mejores, ¿verdad?, que otros, cuando en realidad ante los ojos de Dios estamos desaprobados. Su palabra dice: no hay justo ni aún siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Entonces, por medio de su palabra, Dios revela la verdadera realidad de nuestro corazón. Su palabra es como un espejo donde nosotros somos reflejados, ¿verdad? Y Dios nos muestra nuestra verdadera condición, que todos somos pecadores ante los ojos de un Dios santo. Amén. No hay nadie bueno. Su palabra dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos hecho lo malo delante de un Dios tan santo. Y en consecuencia vivimos condenados. Es hasta que Cristo nos salva que somos reconciliados con Dios para vida eterna. Amén. Entonces Dios trata con nuestro orgullo, porque su palabra dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un corazón orgulloso no puede ver su verdadera realidad. Un corazón orgulloso nos impide escuchar, ¿verdad?, a otras personas. Siempre pensamos que tenemos la razón, siempre creemos que somos mejores de los demás, ¿verdad? No estamos dispuestos a que otra persona nos diga la verdad, porque nuestro orgullo no nos deja aceptar que verdaderamente pues no somos tan perfectos o buenos como nosotros pensamos. Entonces es por esta razón que Dios, por medio de su palabra, lo primero que hace es atacar nuestro orgullo, ¿verdad?, para humillarnos y hacernos sensibles a su voz, para que podamos reconocer que verdaderamente necesitamos del Salvador. Si algo no va a haber en el cielo, hermanos, es persona orgullosa. Amén. Ni mentirosa, ni pecadora, ¿verdad? Porque en el cielo ya no habrá más pecado. Amén. Y bueno, y con esto en mente vemos por qué Jesús le revela su ignorancia a Nicodemo. Y bueno, Nicodemo era un fariseo de los principales, un doctor en la ley. Y una de las principales características de los fariseos eran las siguientes: en primer lugar, seguían la ley judía, la estudiaban, dedicaban años a estudiarla, ¿verdad?, y después a ponerla por obra de una manera rígida. Eran religiosos extremistas. También se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos. Bueno, ellos estaban muy pendientes sobre la opinión de los demás. Ellos pensaban, y de muchas maneras es cierto, estaban constantemente en el ojo público. Las personas, al tenerlas como sus maestros, como sus guías, pues ellos les observaban, porque ellos marcaban, ¿verdad?, el camino para participar de la religión que ellos estaban enseñando. En muchos sentidos eran el ejemplo a seguir. Y por lo tanto ellos vivían preocupados por lo que las personas opinaban de ellos. En cierta medida esto también es orgullo, ¿verdad? Claro que debemos guardar un buen testimonio ante los demás, claro que debemos preocuparnos por lo que opinan los demás de nosotros, pero en el sentido de que nuestro propósito es darle la gloria a Cristo. Nos cuidamos para agradar a Dios antes que a los hombres, y al vivir bajo esta regla, pues al mismo tiempo cuidamos nuestro testimonio, pero tampoco estamos preocupados por lo que los demás piensen de nosotros, en el sentido de que si les caemos bien, de que si no les gusta cómo nos vestimos, de que etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y honestamente todos tenemos nuestros defectos y también tenemos nuestras virtudes, y en el proceso pues siempre va a haber diferencias con los demás, pero nuestro propósito no es mostrarnos perfectos ante los ojos de nadie, sino mostrarnos obedientes, ¿verdad?, y sinceros ante los ojos de Dios. Amén. Y al vivir de esta manera, pues nosotros cuidamos nuestro testimonio, porque algo que también es cierto es que inevitablemente siempre van a hablar mal de nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Verdad? Que bienaventurados somos cuando se diga toda clase de mal sobre nosotros mintiendo, porque es evidencia de que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. A Jesucristo, que nunca pecó, que nunca mostró ningún defecto, ¿verdad?, que siempre fue perfecto, ¿qué le dijeron? ¿Qué demonio tenía?
que los milagros que hacía, ¿verdad? Los hacía poseído por Belcebú. Y le dijeron tantas cosas, le dijeron comilón, ¿verdad? Y ella en verdad nunca pecó. Entonces el siervo no es mayor que su maestro. Debemos estar preparados para la crítica, pero la palabra nos enseña que esto debe ser, ¿verdad?, sin razón, amén, sino por el deseo de vivir para Cristo. Los fariseos también, eran murmuradores e hipócritas. Recordemos que constantemente estaban buscando ocasión, ¿verdad?, para hacer tropezar a Jesús durante su ministerio. Aparentemente algunos le seguían, pero no con la intención o por el hecho de que creían en él, sino porque verdaderamente querían tenderle una trampa. Mostraban apariencia de piedad, pero su corazón estaba todo lo contrario, a tal punto que un día Jesucristo los confrontó, ¿verdad?, y les dijo sepulcros blanqueados. Imagínense un sepulcro blanqueado, pues se blanquea con cal, ¿verdad? Pero el cadáver no deja de ser cadáver. ¿Y cómo es un cadáver? Huesos. Putrefacto, muerto, huesos, maloliente, pues feo, ¿verdad? Entonces así era un fariseo, apariencia de piedad, pero en su corazón pues había toda clase de perversidades, pura apariencia. También eran personas con educación, pues eran los más estudiados en su cultura, tenían mucho conocimiento de la ley y de los profetas. Se hacían maestros solamente por lo que sabían, por lo que habían acumulado a lo largo de mucho estudio. Sin embargo, estaban lejos de Dios. Amén. En su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero, pues ellos pertenecían a la clase media alta de su sociedad. Ahora sí que era un grupo elitista, solamente para personas, ¿verdad?, que tenían dinero. No creían en los hombres de Dios como en los profetas, aunque enseñaban a los profetas, en verdad no creían su mensaje. ¿Por qué? Porque lo negaban. Cuando Cristo apareció, pues en vez de creer en él, lo rechazaron. Cuando Juan el Bautista también apareció a predicar, en vez de atender su mensaje, pues finalmente también muchos le rechazaron. No podían casarse con paganos, creían que Dios controlaba todas las cosas, bueno, que Dios es soberano, ¿verdad? Creían en la resurrección de los muertos, creían en una vida después de la muerte. Nosotros también creemos en eso, es lo que enseña la Biblia. Creían en la existencia de ángeles y demonios y se sentían superiores a las naciones que tenían religiones paganas. Dentro de todo esto, pues encontramos, ¿verdad?, mucho orgullo. Entonces, por eso Jesús lo confronta durante su encuentro, ¿verdad?, y le exhibe su verdadera ignorancia, con el propósito de mostrarle su necesidad de Cristo. Que nadie va a ganar el cielo por ser buena persona, que nadie puede hacer algo, ¿verdad?, para ganarse el favor de Dios, que es por gracia. Es algo que recibimos de parte de Dios, no por obras de justicia, sino por su soberana voluntad. Y al entender y aceptar esto, ¿qué nos queda? Más que clamar por misericordia y al mismo tiempo vivir una vida de gratitud, porque Cristo ha puesto su mirada en nosotros cuando no lo merecíamos. Amén. Ok. La Biblia enseña, hermanos, que Dios resiste a los orgullosos. Ahí en el versículo 11 dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús, cuando confronta a Nicodemo, le dice: en verdad que no estás entendiendo nada de lo que te estoy revelando. Ustedes, hablando del grupo de los fariseos al cual pertenecía Nicodemo, dice: ustedes no reciben nuestro testimonio porque su corazón está endurecido, por cuanto no pueden ver la verdad, por cuanto no han recibido el favor de Dios. Amén. Amén. Hablamos de lo que sabemos, dice Jesús. Jesús conoce a Dios, por eso habla de Dios. Jesús conoce el plan de Dios, cuál es su propósito, el propósito para el cual Él había venido.
y él hablaba de Dios, ¿verdad? Hablaba de lo que ha visto. Sin embargo, los fariseos, cegados en su religiosidad, pues no creían en las palabras de este que había sido enviado por Dios. Amén. Amén. Nicodemo podía ver algo especial en Jesús, sin embargo no había recibido la gracia para reconocerlo como el Hijo de Dios y como el Salvador. Amén. Y así encontramos mucha gente a nuestro alrededor que puede ser simpatizante de la religión, que puede gustar incluso de las Sagradas Escrituras. Hay hombres, ¿verdad?, que han estudiado filosofía, teología, pero aún con todo y esto no conocer a Dios. Tan cerca y a la vez tan lejos, completamente perdidos por cuanto no han recibido el amor de la verdad para creer en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pues, fíjense, otro de los padres de la iglesia dice, Alcuino, cuando Jesús le cita estas palabras a Nicodemo, dice, habla en plural, como si dijese yo y aquellos que han sido renacidos hace poco tiempo en el Espíritu. Conocemos lo que hablamos y lo que hemos visto en secreto respecto del Padre lo decimos exteriormente en el mundo. Mas vosotros que sois carnales y soberbios, no recibís nuestro testimonio. El orgullo es una barrera que se levanta entre el hombre y Dios, y como ya dijimos, hace que el hombre no acepte su necesidad de Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando una persona es humillada y salvada, pues ahora pasa a tener una relación con Dios, y de manera milagrosa escucha y entiende la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la toma como parte de su vida. Un hombre muerto no puede conocer a Dios, amén, y mucho menos recibir su testimonio. Es hasta que recibimos esta gracia que nos liberta de la ignorancia y nos lleva a tener una relación con Cristo. Amén. Amén. Por eso Aquino dice que aquellos que han sido renacidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ahora en verdad conocen lo que hablan. ¿Y qué es lo que hablan? Lo que Dios les ha mostrado en su corazón. Amén. Por eso es que un creyente encuentra en la palabra, pues, a Cristo mismo. El motivo o la razón de esta vida. La palabra se convierte en el pan de vida, sin el cual no puede vivir, porque le muestra la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Cuanto antes, pues esto era cosa extraña para él. Ni la deseaba, ni la apreciaba, ¿verdad? Más bien la odiaba, pero ahora de manera sobrenatural, pues ha recibido la capacidad para aferrarse a ella, a tal punto que la historia es testigo de cuántos hombres en el pasado han entregado su vida por causa de este libro. Amén. ¿Has sabido de alguien que muera por las fábulas de Isopo, o a ver un libro más popular? ¿Cuál sería? El Quijote de la Mancha. ¿Quién ha estado dispuesto a dar su vida por el Quijote de la Mancha? ¿O quién ha estado dispuesto a morir y ser martirizado por qué libro? Por X libro. Nadie. Nadie ha estado suficientemente loco, ¿verdad?, como para desvalorizar su vida a tal punto de entregarla por un libro, ¿verdad? Pero muchos han entregado su vida, por la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es Dios mismo revelándose al hombre a través de estas líneas. Amén. Entonces, bueno, ahí en el versículo 26 de Juan 8, dice, tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. El orgulloso, ¿verdad?, no acepta la palabra de Dios. El orgulloso no puede encontrar la salvación por medio de estas líneas. Jesucristo, cuando hablaba al pueblo, ¿verdad?, y también a los fariseos, él mismo decía, tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Dios es veraz, su palabra es la verdad, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. La razón por la cual los judíos no recibieron la palabra que les podía salvar, ¿verdad?, fue debido a su pecado, y esto se traduce en orgullo. Imagínense,
Cristo estaba revelando la respuesta a su mayor necesidad. Cristo estaba ofreciendo su vida para darles vida eterna. Pero en vez de humillarse y creer en Él, ¿qué sucedió? Dice que lo entregaron y lo crucificaron. Amén. Amén. Entonces, el orgullo es algo con lo cual cada uno debe lidiar. Sí. Y para los creyentes, ¿verdad? Ese orgullo debe estar crucificado. Amén. También ahí en Juan 8:28, por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Recordemos, ¿verdad?, que cuando Jesús dijo que era Dios, ¿qué sucedió con el pueblo? Los fariseos se escandalizaron. En vez de creer en Él, a pesar de las señales que Él había mostrado, ¿qué sucedió? Se enojaron, ¿verdad? El orgullo no les dejaba ver que en la imagen de ese hombre humilde verdaderamente estuviera reposando el Espíritu de Dios. Entonces, ¿verdad? Aquí en este pasaje Juan dice: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, una referencia a su crucifixión, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Yo creo que anticipando su resurrección, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Amén. Amén. Jesucristo estaba revelando que Él iba a morir por los pecados de su pueblo, pero que al tercer día resucitaría. Amén. Amén. Y de esta manera, pues Él habría cumplido su propósito de pagar la deuda por la vida de todos aquellos, ¿verdad?, que Él eligió. Ningún ser humano puede resucitar. Y esto iba a ser posible solamente por el poder del Espíritu de Dios, para dar testimonio de que la persona que estaba muriendo en verdad era Dios. Y sucedieron muchas cosas en ese instante. La tierra tembló, la cortina del templo se rasgó, ¿verdad? Hubo oscuridad. Muchos muertos se aparecieron a las personas. Entonces sucedieron cosas, ¿verdad?, sobrenaturales que daban testimonio que aquel que había sido clavado en la cruz era el Mesías que los profetas habían previamente anunciado. Amén. Pero aún y con todo esto, los orgullosos, ¿qué sucedió? No se arrepintieron. Amén. Entonces, el orgullo hace que nuestro entendimiento esté cegado para las cosas de Dios, ¿verdad? Y revela mucha ignorancia. Ahí en el versículo 12 de Juan 3 dice: ahora Jesús, ¿verdad?, le habla a Nicodemo: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aquí en Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre muerto espiritualmente no concibe en su corazón y en su mente que la palabra de Dios sea vida. Amén. Que su necesidad sea Cristo, por cuanto está muerto para las cosas celestiales. Por eso es que usted le lee el Evangelio a una persona incrédula, pues a veces no entiende, porque no ha recibido, ¿verdad?, esta iluminación o esta capacidad para comprender y aceptar las cosas de Dios. Para ellos generalmente esto es locura, es necedad. Que usted venga a la iglesia el domingo en vez de estarse divirtiendo de día de campo, de compras, que usted dedique un tiempo en su casa para leer la Biblia, pues para ellos es de locos, es perder el tiempo, ¿verdad? Que usted dedique un tiempo para visitar a las personas y hablarles de Cristo, pues para la gente esto es sinónimo de que usted no tiene ninguna ocupación, ¿verdad? Cuando yo me vine a las misiones me dijeron que me venía de hippie, a mi año sabático a la sierra, que me veían en el campo, que me levantaba, pues
el olor a pino en la fogata con los animales. No, pues qué bonito tu año sabático, me dicen. Tienes mucho tiempo para reflexionar, sin duda. Para ellos es locura, ¿sí me entienden? Dejar de ya no vivir para ti mismo ni para las cosas de este mundo, sino concentrarte en Cristo, no lo pueden concebir en su mente carnal. Es lo mismo que sucedía con Nicodemo, a pesar de todo su conocimiento. Entonces, para el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede concebir en su mente carnal. Amén. Amén. Otra cita, Mateo 15:12. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es lo que sucedía con los fariseos. Pretendían guiar el pueblo hacia Dios, pero ellos no conocían a Dios. Y en consecuencia eran como ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y cuál es el final de un ciego? Que inevitablemente en el camino, tarde que temprano, caerán en el hoyo. Amén. Entonces, para hablar de Cristo, necesitamos primeramente conocer a Cristo, haber recibido un corazón nuevo, ¿verdad? Que ame y que conozca a Jesucristo. Amén. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Y así encontramos muchas religiones hoy en día, pretendiendo guiar a los hombres a Dios cuando en verdad no conocen a Dios. Llámese testigos de Jehová, llámese mormones, llámese catolicismo romano, y en consecuencia, ¿qué es lo único que hacen o que consiguen? Pues extraviar más a las personas, presentando un Dios, ¿verdad?, producto de su imaginación, de su religión, pero no el verdadero Dios que nos salva. Amén. Esto es una tragedia y un engaño universal. Sin embargo, a nosotros, ¿verdad?, que hemos recibido la verdad en amor, pues Cristo ha iluminado nuestro corazón para discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Segunda de Corintios 4:3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Amén. El evangelio está velado, oscurecido para muchas personas, para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ¿verdad?, ha cegado su entendimiento, para que no vean el resplandor, para que no vean la verdad que hay en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es hasta que recibimos un nuevo corazón que podemos reconocer la verdad en Cristo. Mientras esto no suceda, pues podemos tener a Cristo como un maestro, podemos tener a Cristo como un hombre ejemplar, en un estándar moral muy elevado, podemos tener a Cristo hasta como un héroe nacional, ¿verdad?, como una persona central en la religión cristiana, pero no podemos reconocer y aceptar que Él es la verdad, que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Amén. Porque el Evangelio, ¿verdad?, ha sido velado, oscurecido en el corazón de todos aquellos que se pierden, consecuencia de su orgullo. Y finalmente vamos a ver que solo Jesús puede hablar de las cosas celestiales. Y todos aquellos que han recibido este conocimiento a través del nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo. Ahí en los versículos 13 al 15 dice: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Si alguien es experto en revelar a Dios y hablar de las cosas de Dios, es Cristo. Porque desde la eternidad Él habitó con Él. Amén.
Ningún hombre puede igualar ese conocimiento. Ningún hombre, ¿verdad?, puede revelar las cosas de Dios tanto como Jesucristo y el Espíritu de Dios. Y está mencionando esto Jesucristo, ¿verdad?, porque está frente a un maestro de la ley, que se cree experto en las cosas divinas. Sin embargo, Dios le revela su total ignorancia. Y Beda, un antiguo, ¿verdad?, de los padres de la iglesia, dice al respecto: el Señor invita con estas palabras al maestro de la ley mosaica a que comprenda su sentido espiritual, recordándole la historia antigua y demostrándole que esta era figura de su pasión y de la salvación humana. Y esto sucede cuando Jesucristo, ¿verdad?, menciona lo que suscitó con el pueblo de Israel. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, ¿y qué hizo Dios? Les mandó serpientes que los mataran, que los afligieran, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios a Moisés? Que levantara un asta, ¿verdad?, con una serpiente, y que todo aquel que mirara a esa serpiente en lo alto, pues sería salvado. Amén. Esta era una figura de lo que iba a venir, de cuando Cristo fuera levantado en la cruz, y todo aquel que lo mirara, entonces sería salvo. Por eso Isaías dice: mirad, hablando de Jesús, mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Amén. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo fue levantado en una cruz para sanidad de las naciones. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados y dar vida eterna a todos aquellos que confían en Él. Amén. San Juan 11:25, hermanos. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesucristo es la resurrección y la vida. Él es el único que puede resucitar muertos y darles la vida eterna. Ese fue el propósito de su sacrificio, ¿verdad?, de traer a la fe a todos aquellos que reinarán en la eternidad con Él. Amén. Amén. Pero para poder acceder a este privilegio, el hombre necesita ser despojado de su orgullo. Para terminar, San Agustín dice: así como en otro tiempo quedaban curados del veneno y de la muerte todos los que veían la serpiente levantada en el desierto, así ahora el que se conforma con el modelo de la muerte de Jesucristo por medio de la fe y del bautismo se libra también del pecado por la justificación y de la muerte por la resurrección. Y esto es lo que dice: para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hoy en día las religiones enseñan que hay un solo Dios. Hoy en día las religiones prometen muchos caminos para llegar al cielo. Esto es orgullo y un grande atrevimiento. Personas incluso que han sido expuestas a la palabra de Dios, a la predicación, pues hoy en día intentan llegar al cielo a su manera. Dicen, por ejemplo: no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad, ¿verdad?, de hacerme miembro de alguna iglesia. Yo en mi casa y a mi manera busco a Dios. En estos casos, pues no han entendido la verdad. No han recibido, ¿verdad? Siguen todavía muertos en sus delitos y pecados, consecuencia de su orgullo. Porque cuando verdaderamente Cristo nos humilla con su palabra y nos da un nuevo corazón, hermanos, hay un cambio en nuestra vida. Vemos la vida de manera diferente, recibimos el amor de Dios para seguir a Cristo, pero también para amar a nuestro hermano, y recibimos una nueva disposición de querer vivir en su voluntad. Amén. Entonces, pues no hay muchos caminos para llegar al cielo. El camino se llama Cristo. Amén. Y todo aquel que lo vea, ¿verdad?, con fe en su corazón, ese será salvo. Pues que el Señor nos ayude a vivir para su gloria, que el Señor nos ayude cada día a matar el orgullo en nuestro corazón, porque siendo honestos todos somos propensos, ¿verdad?,
Constantemente nuestra naturaleza quiere rebelarse contra Dios, contra su palabra. Nuestra vieja naturaleza quiere imponer su voluntad y cada día necesitamos ser humillados con la palabra del Señor. Amén. Recordemos la manera en la cual Dios nos salvó, ¿verdad? Que desafiando pues al gran Dios, pecando contra Él, ¿verdad? Siendo objetos de la ira de Dios, no mostrábamos reverencia ni temor. Dios tuvo misericordia y en el momento oportuno, ¿verdad? Él nos llamó a través de las pruebas, de las circunstancias, pues Él nos guió a su palabra, nos humilló, nos mostró nuestra verdadera condición y en su buena voluntad nos salvó. Esto es algo que no merecíamos y que debe llenar nuestro corazón de gratitud y al mismo tiempo de ese deseo de querernos someter a su voluntad siempre. Amén. Amén. Y que no seamos como los fariseos, ¿verdad? O como los orgullosos que resisten a Dios, y que si no se arrepienten, pues el día llegará, ¿verdad? Cuando Dios los aplastará con el poder de su palabra, y su palabra advierte cuál es el destino para todos estos, ¿verdad? Que se resisten a la gracia de Dios. La condenación eterna en el infierno. Pero Dios es bondadoso y en este tiempo Él llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y pongan su esperanza en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, reconociendo que somos faltos, imperfectos delante de ti, que verdaderamente lo único que nos llena, nos sostiene, es tu palabra, es tu amor, Señor. Por tu gracia es que podemos llamarnos hijos de Dios, y es por ti, Señor, que hoy tenemos esperanza, es por Cristo que tenemos vida eterna. Pedimos que guardes esta verdad en nuestros corazones y que la uses para animarnos cada día durante el curso de nuestro peregrinar, que podamos tomar aliento y fuerzas al saber que tú estás con nosotros, que el más grande y poderoso pelea de nuestro lado, y que un día, Señor, perseverando, pues estaremos cara a cara contigo. Ayúdanos a vivir para tu gloria, sigue cambiando nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos a morir al orgullo, Señor, y a todo pecado que te desagrada, y permite que podamos seguir creciendo, siendo conformados a la imagen de Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana con tu palabra, que la uses para cumplir tus propósitos en cada corazón, Señor, y que podamos juntos seguir adelante, trabajando, Señor, y alabándote para la gloria de tu santo nombre. Gracias por cada persona que estuvo aquí presente. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Ponemos cualquier necesidad, Señor, en tus manos, rogando, Señor, por más fe, verdad, y provisión. Y también pedimos por aquellos que no pudieron estar aquí. Tú conoces, Señor, la situación, la necesidad, la verdadera condición del corazón, y pedimos que tú obres según tus planes en cada caso y que traigas gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra, y gracias, Padre, por la obra de Cristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La gracia del Señor Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y si Dios quiere, nos vemos el martes. Amén. Amén.